El evangelista San Lucas, o más bien los discípulos de Maús, habían quedado solamente con que Jesús había muerto. Ya, murió un hombre poderoso en obras, hacía milagros, sanaba a los enfermos, curaba a los leprosos, a la gente le daba la vista, pero también los cojos caminaban. Ese tenía que ser el Mesías. Pero claro, todavía no había calado la palabra en el corazón. Y murió. Ya llevan 2 días. Y no ha pasado nada. Dirían los discípulos de Maús, hoy es el tercero. Y no ha pasado nada. O sea que no era el Mesías. Porque el Mesías al tercer día iba a resucitar. Y el resucitar era que entonces ahora sí se necesitaba el puente entre la muerte y entre Dios. El puente que habíamos perdido por el pecado original. Necesitábamos que alguien fuera puente, que fuera hombre y cargara con todo esto, que bajara a los infiernos, al Sheol, al lugar de los muertos, diría la Sagrada Escritura, pero que aparte de eso rompiera el mundo en dos y entonces se hiciera puente entre los hombres y Dios. Claro, antes nosotros hacíamos parte de ese paraíso del cielo. Esta vida hacía parte de ese paraíso. Y cuando fuimos creados, si usted comienza a leerse el libro del Génesis, comienza a anunciar de que nosotros caminábamos con Dios, vivíamos con Dios, convivíamos con Dios. Y estábamos en ese jardín del Edén. Y enseña la teología que en ese jardín del Edén teníamos dones preternaturales, o sea, podíamos estar hablando con Dios, teníamos comunión constantemente con Dios. Y dentro de esa comunión que teníamos con Dios no existía la enfermedad. Dios suplía las necesidades del hombre, porque el hombre todo lo tenía, estaba al lado de Dios. Por eso dice el libro del Génesis, y entonces cuando Adán pecó, sintió que Dios se paseaba por el jardín. ¿Cómo así? ¿Dios está habitando con el hombre? Sí. Dios estaba habitando con el hombre. Pero aparte de eso, de esos dones preternaturales, nos dice también la teología o la fe de la iglesia que nos dio dones sobrenaturales. O sea, teníamos dones y carismas por encima de nuestra naturaleza. Por eso se llama dones sobrenaturales, por encima de nuestra naturaleza. Y por eso somos desesperados como sentir la escarcha de X cosas, porque está dentro de nosotros ese deseo que perdimos por el pecado original. Y dentro de nosotros estaban los carismas de Dios, las gracias gratismente dadas, las gracias que nos había dado Dios, las gracias que nos había dado Dios, que hoy en pleno Concilio Vaticano II los llamamos los carismas que da el Señor a su pueblo. Pero esos carismas hacían parte de nosotros. Esos carismas hacían parte de nosotros. Los carismas sobrenaturales hacían parte de nosotros, pero se perdieron. Y al perderse queda un vacío en el interior del hombre que ni siquiera ninguna criatura, ningún ser humano, ninguna persona lo puede llenar. Cuando se da el pecado original, perdemos la comunicación con Dios. Y por eso entonces, por más que usted venga a buscar otra novia, otro novio, es que este esposo yo creo que no era, a ver si me llena este vacío. Esa ausencia es la ausencia que nos dejó el pecado original. Y necesitábamos alguien que cargara con ese pecado, que asumiera nuestra condición humana debilitada, bajara a los infiernos, rompiera la maldición y fuera el puente entre Dios y los hombres. Pero para eso tenía que resucitar. Por eso intentaba ayer buscar como una palabra, ¿cuál era? No, como que el estocado final, como, sí, si no hubiera resucitado, no hubiera
existido un mediador, diría San Pablo, entre Dios y los hombres. Y ese es Jesús. Jesús es el resucitado, el mediador entre Dios y los hombres, el puente entre Dios y los hombres, el que hace vida las obras del Padre, el que hace que cuando ha resucitado, nuevamente vuelvan los dones y carismas al pueblo de Dios. Por eso existen los dones y carismas, y por eso el Concilio Vaticano II lo recuerda. Le recuerda los dones y carismas a la iglesia institucional, pero le recuerda los dones y carismas al laicado también, los dones que hacían parte de ellos. Pero entonces, ¿cómo hace Dios para sanar los hombres si lo perdió con el pecado? Dentro de esos dones, restaura y sana a su pueblo. Pero entonces, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Nos da la salvación. Y lo hace en la resurrección. Hace que usted entonces pueda subir al cielo cuando muera. Hace que el cielo sea una fiesta continuamente en usted. Y por eso entonces llega a decir que el reino de Dios ya no está lejos, ya no está arriba. San Juan va a decir, el reino de Dios está en medio de ustedes. Porque es la reconstrucción del paraíso terrenal que usted y yo habíamos perdido. Pero para que eso se haga vida, ese Cristo resucitado, usted necesita creer que Jesús ha resucitado. Acabamos de contemplar el texto de San Lucas y los discípulos seguían frustrados. Vieron todo eso. Este parecía que era el Mesías. Pero cuando Jesús aparece en medio de ellos y parte el pan y come físicamente el pan, pero es que así hablaba Jesús. Este es Jesús. Es que me da este escalofrío. O sea, ha resucitado. No, este sí es. Y entonces, cuando dicen que se le apareció a Pedro, es porque Pedro estaba pescando. Es que todo esto es un trozo de la Biblia al final de la muerte. Usted coge el Evangelio de San Lucas, que se los dejo de tarea, y cojan y lean. Y es impresionante, porque entonces Pedro se fue a pescar. No, se murió el maestro. ¿Ya qué vamos a hacer? ¿Evangelizar a quién? Nada, sigamos pescando, pues yo nací para pescar. Y dice el texto que Pedro estaba sin camisa pescando con los otros discípulos. Y no estaban pescando nada. ¿Se acuerdan la multiplicación de los peces cuando estaban? Esto fue lo que pasó. Jesús aparece en la barca. ¡Hey, muchachos! Tiren las redes. Ese es el maestro. Sí, no estaba muerto. No, pero parece que resucitó. Y cuando entonces lo ven que resucita, él no se queda solamente como que, bueno, no me toquen, yo estoy en la barca, porque si no hubiera sido un fantasma. Se baja de la barca y dicen, denme un pedazo de pescado. Y se come un pescado. Diciéndole a los discípulos, él es el que rompe todo el tema de la naturaleza del pecado. Por eso irrumpe sobre toda la creación. La creación entera está expectante, diría el apóstol San Pablo, y lo citaría el Papa Francisco ahorita. Está expectante, esperando que Dios se manifieste con su gloria. Eso es lo que está pasando. Y entonces la gente los discípulos están viendo. ¿Y a quiénes se les aparece? A los que creían en Él. Por eso, para poder que se manifieste en usted, tiene que creer. Si no cree, Dios es un caballero, espera que crea. Las primeras que creyeron fueron las mujeres. Él dijo que resucitó. Y se fueron los discípulos. ¿No? Dicen que las mujeres lo vieron, que como que resucitó. Pero entonces cuando se le manifiesta a los discípulos, y primero a los de Maús, ven, inmediatamente se le manifiesta a Pedro. Y dice el texto hermosamente, Pedro busca cómo vestirse, y como no puede, se tira al lago.
porque este es el Maestro. Ha resucitado. Nos dijo que tiráramos las redes y vamos a pescar multitudes. Ese era. Y eso es la resurrección. La resurrección es que el Señor vuelve y nos da la salud. Es que el Señor vuelve y nos da la bendición en nuestro pecado y te arranca de ese pecado. Y te lo da con el sacramento de la confesión. La bendición es que te genera que con el sacramento del bautismo vuelves a ser hijo de Dios. Puedes entrar al cielo. Le perteneces a una familia. No eres huérfano. Y tienes derecho a las cosas de Dios. Ahorita, en la mañana me impactó, y hoy precisamente día de Jesús resucitado. Unos amigos de Río Negro, de Colombia, hacíamos sino orar antes de venirme para acá porque la señora llevaba 20 años pidiéndole al Señor poder ir a vivir donde su enamorado, donde su pareja, donde su esposo, que ya había algo conformado, pero no le había salido los papeles para viajar a Holanda. Llevaba 20 años y la relación seguía estable. Entonces yo visitando casas, visitando familias, llegamos a esa casa y eso fue antes de la pandemia y todo. Y entonces llegué y la joven estaba discutiendo con Dios. Ustedes se vieron la película de Rambo, ¿cierto? ¿Sí conocen qué es eso? De un hombre así fortachudo que se va en contra de todo. Entonces ella decía, Padre, Dios parece que yo soy un Rambo. Y yo, ¿por qué? Pues porque me pone puro sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento. Y no me hace fecundo el bebé. Y después me hace que pierda el bebé. Y nada que me manda para Holanda. Yo no sé, ese Dios como que no hace nada. Y yo no sabía que el Señor, su marido, porque si eran pareja por lo civil, faltaba por la iglesia, estaba arriba en el segundo piso. Y entonces yo le dije, no, pero yo conozco un Jesús que está vivo, o sea, que ha resucitado. No, ese no es el Jesús que yo conozco. Él sí le puede ayudar. Venga, oremos. Y de tarea le empecé a meter a que tenía que orarle a Jesús resucitado, orarle al Señor, órele, créale que sí va a hacer la obra, órele. No es otra oración más, es creerle que va a hacer la obra y comience a orar. Y entonces empezó a orar, llegó la pandemia y había momentos de dificultad y ella volvía a recaer en ese año. Eso fue antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, y era levantada con oración, iba y orábamos y volvía otra vez a tener fuerza a orar. Y llegó la pandemia y por allá como a la mitad de la pandemia le sale el papel, que no era común, en pandemia no estaban trabajando el tema de migración y todo eso, y le sale el documento que ya podía viajar para Holanda después de 20 años. Manda el mensaje, Padre, ay, ese Jesús que está vivo sí nos escuchó, Padre. Y a mí se me salieron las lágrimas, es cierto, y yo qué. Pero ella también quería un bebé en medio de esa oración antes de que empezáramos a orar. Y ahorita a mí se me salieron las lágrimas, estaba ahí en el cuarto, me llega un mensajito, me dice, Padre, yo sé que estamos en Semana Santa, hoy es domingo de resurrección, pero yo le quiero contar una historia a usted. Me manda la foto y me dice, mire que el Señor me mandó gemelos. No se quedó con uno, me mandó 2, Padre. Y ya estamos haciendo la vuelta para casarnos. Y está en Holanda, yo no estoy orando por ella. Es cuando ora y uno ora a un Jesús que ha resucitado. Porque ese Jesús que ha resucitado ha venido a manifestar las obras de Dios. Ese milagro que tú le estás pidiendo, que lo perdiste por el pecado original. Eso es lo que están viendo los discípulos. Están viendo que es verdad, que ese sí era el Mesías, el que veíamos haciendo milagros. Y luego los unge con el Espíritu y los manda. Y por eso después viene Pentecostés en la iglesia. Y ellos hacen lo mismo que el resucitado.
Eso es lo que está pidiendo el Señor. Le pide que usted crea en un Jesús que está vivo. No es usted el que va a solucionar los problemas que tiene. Yo no sé si ya se cansó de bregar a buscarle la solución a eso. Pero cuando se canse, busque a Jesús resucitado, que se quedó en la Eucaristía. Porque solamente Jesús que está vivo es el que puede ayudar. Hay un libro del padre Emiliano Tardí que se llama Jesús está vivo. Y en el libro del padre Emiliano Tardí él comienza a contar cómo Dios comienza a hacer la obra en la gente. Y entonces dentro de esos testimonios él dice que se va a Israel y el padre le pide que celebre la misa. Y él sale a celebrar la misa y había por ahí una persona tirada, pero era porque no se podía ni mover. El hombre era cojo. Y ahí estaba. Y cuentan su libro de Jesús está vivo, que Jesús está resucitado. Eso es lo que significa. Que él dijo, no, pues yo acabo de celebrar misa aquí. Si, ni siquiera está ni por la misa. Yo ahorita por la noche celebro la misa para mí. Pues orémosle al Señor. Yo creo en un Jesús que está vivo. Oremos por Él. Se acercó, oró por el Señor y Él se retiró. Y después se da cuenta que ya no estaba y fue que Dios lo levantó de esa postración y le hizo el milagro. Al otro día había misa y se llenó el templo. Porque Dios había hecho el milagro a través de ese hombre. Los milagros es para manifestar a Jesús que ha resucitado. Son para eso. Y si Dios hace el milagro en usted no es para que se lo guarde. No es para hacer show. Es para mostrar que Jesús no está muerto. Jesús ha resucitado. Y ese es el Jesús que creemos. ¿Por qué celebramos misa los domingos? Porque el domingo fue el día de la resurrección. Por eso hacemos vigilia el sábado en la noche, esperando que resucite para que nos ayude otra vez. Es el domingo, día del Señor, día de Jesús resucitado. Día de Jesús resucitado que celebramos el banquete. Día de Jesús resucitado que volvemos a celebrar la Pascua. La Pascua, la resurrección del Señor. Día de Jesús resucitado. Ese es el domingo. Por eso celebramos el domingo y no el sábado. Porque fue el día en que Jesús se hizo puente y nos dio la bendición. Vamos a hacer una pequeña oración. Y ahorita cuando usted se vaya para su casa, váyase feliz. Día de Jesús que ha resucitado. Va a cerrar sus ojos, va a abrir sus manos, así como está. Y si tú crees que Jesús ha resucitado, Él espera es que tú lo profeses, que tú le digas, yo creo en tu resurrección y quiero que vengas y habites en mí. Quiero que vengas y habites en mí. Dile tú que tú crees en su resurrección. Tú mismo, no te preocupes por tu hijo, por tu hija, ni por tu esposo. No, Él viene solamente en aquel que quiere. Entonces, preocúpate por ti. Que si detallaste el texto, primero fue con Pedro, luego primero fue con las mujeres, luego poco a poco con Pedro, luego con los otros. Entonces, primero lo va a hacer en usted. ¿Qué necesitas que Jesús resucitado haga? Haga en su vida. Y pídele que te llene del gozo de Jesús resucitado. Y si Jesús ha resucitado, tiene poder sobre la enfermedad. Ese es Jesús. Los límites los tenemos nosotros. Jesús no tiene límites. Nos enseña la fe es omnipotente, está en todas partes. Omnipotente, tiene poder sobre todo. Nos enseña la fe, omnipresente, está en todas partes. En todas partes. Su presencia está en su casa, donde su abuela, donde un amigo, en todas partes.
Iki arabara shiribiririere. Iri arabara serebiririere siririere. Iri arabara, ora. Iri arabara shiri, ora tú. Iri arabara shiriere siririere. Iri arabara shiriere siririere. Iri arabara shiriere. Iriabara siririere siririere. Iriabara siririere siririere. Yo quiero regalarte esta canción por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado. Pídele lo que quieras a Dios, no le ponga límites. Por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Aquí en tu presencia yo quiero darte gracias. Aquí en tu presencia quiero regalarte esta canción por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Y Jesús resucitado acaba de llevarse un problema de migraña. Descansa. Varias personas tenían problema de migraña, dice el Señor. Y el Señor se lo acaba de llevar. También pone el Señor en el corazón de alguien que tenía un problema en la columna, pero era muy fuerte y era un desgaste en la columna. Y ahora el Señor acaba de sanarte de eso. Créele a Dios. Dale gracias para que se acelere ese milagro en tu columna. Dale gracias. Es un fuego fuerte que está en tu columna. Allí en esa parte, de abajo, junto a la cadera también. Haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas. Vamos a cantar. a mi corazón, Por haberme salvado. Vamos a cantarle todos. Por haber resucitado, por haberle dado alas, fuego de Dios en esa columna. Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Y el Señor acaba de hacer un milagro creativo en unos huesos. Acaba de hacer un milagro creativo en unos huesos y acaba de restaurar unos huesos y quitar las dolencias de esos huesos. Y ustedes, mujeres que le estaban pidiendo al Señor por ese hijo, hoy mismo se acaba de posar el Espíritu Santo para que te escuchen esos hijos. Sobre esos muchachos se acaba de posar el Espíritu Santo y te van a escuchar. A mi corazón,
aquí en tu presencia. Yo quiero darte gracias. Vamos a cantarlo. A ti en tu presencia. Yo quiero regalarte esta canción. aquí en tu presencia. Yo reprendo ahora mismo todo Quiero problema en la darte columna. gracias. Aquí en tu presencia. Yo quiero regalarte esta canción. El cáncer se va por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón, por haberme salvado, por haberle Yo reprendo ahora mismo todo problema de columna, Señor Jesús. Se reprende todo problema de columna. Se va fuera del cuerpo de estos hijos tuyos todo problema de columna, todo problema en los riñones, en el nombre de Jesús se aparta. Y todo problema de cadera, todo desvío en la cadera. Se renuevan ministerios, se renueva el fuego de Dios al servicio. Y que a mi corazón, por haberme salvado, por haber resucitado, por haberme dado alas a mi corazón, Por haberme salvado, por haber resucitado, por haberle dado alas a mi corazón. Ya se fue el cansancio físico, reciban la paz de Jesús resucitado. El fuego de Jesús resucitado. Iria bara soriere vere siriera bara sereriera bara shiriere. Iria bara serere to iria bara shiriere. Iria bara deria bara siriere. Iria bara siriere. Se renueva el carisma del canto, de la alabanza. Y se inspiran nuevos cantos al Señor. Y se va el miedo al servicio. Ishiara karabara shiririere bara shiririere. Iriara bara seririara bara shiririere. Iriara bara seririere. Gracias. Gracias por resucitar, Jesús. Gracias por resucitar. Gracias. Gracias.
gracias, gracias, gracias.